de última hora al Congreso de la República, Andrés Carmona, porque ya tenemos firmado el decreto de extras para discutir otra de las reformas importantísimas que tiene el gobierno nacional, que es sobre la reforma pensional. Y lo estábamos esperando, Camila, mientras Andrés nos informa, porque veíamos en la mañana una tensión entre gente del gobierno, por ejemplo, el presidente Salamanca y una de las vicepresidentas de la mesa directiva, Lina Garrido, y anticipábamos un poco lo de siempre, se necesitaban 2 de las 3 firmas de la mesa directiva para que fuera posible, pero ya llegó efectivamente ese decreto, Andrés, que es la providencia judicial que le da autoridad al presidente para convocar a sesiones extras. Sí, bueno, pensé que teníamos Camila Andrés en línea, pero entonces con esto lo que ya se puede hacer, que incluso el presidente de la Cámara lo dijo, que ya se está contactando con los líderes de los partidos, y usted sabe que es puente, los congresistas se suelen ir, pero les va a tocar, Andrés, bajarse el avión e ir esta noche al Congreso para empezar a reformular la reforma pensional. Sebastián, muy buenos días todavía, no, ya tardes, 12:28 de la tarde, ya fue expedido este decreto convocando a sesiones extraordinarias del Congreso, el decreto 0747-2025, firmado no solo por el ministro del Interior, Armando Alberto Benedetti Villanueva, sino también por el mismísimo presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Las fechas de realización de estas sesiones extraordinarias serían a partir de hoy, viernes 27 de junio de 2025, hasta el sábado 19 de julio de 2025. En estos momentos estamos a la espera de que inicie una rueda de prensa por parte del presidente de la Cámara de Representantes, una rueda de prensa virtual en donde dará detalles de esta citación a sesiones extras, si va a citar para esta noche a las 7 de la noche como estaba previsto, o si va a hacerlo la próxima semana, teniendo en cuenta que varios congresistas ya están en sus regiones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el propio presidente Salamanca dejó claro que él esperaba que el debate fuera tranquilo, que el gobierno no acelerara el debate, que les permitiera debatir con calma esta proposición que acoge el texto de la reforma pensional en el Senado, ya que es la instrucción que dio la Corte Constitucional en el auto que hoy fue comunicado oficialmente, Sebastián. Y además, Andrés, pues que tendrá cierta comodidad, porque la Corte Constitucional dio 30 días hábiles, cuando en su momento los días pues hábiles que le quedaba a la Cámara para hacer el último debate eran 7. Hay una controversia, pero evidentemente la temperatura política es que esto va a pasar, habrá reforma pensional, la que quiso el gobierno, y lo que le decía ahorita Camila es, seguramente los congresistas se van a quedar, pero sabemos siempre que cuando es puente, los viernes no se trabaja, no se sesiona, pero bueno, les tocó quedarse para cumplir al país y al gobierno. La pregunta entonces para usted, Andrés, y para usted, Sebastián, con esta convocatoria de extras, ¿quiere decir que cuando los colombianos tendrán subsanado los asuntos que dijo la Corte Constitucional se tenían que subsanar para la reforma pensional? Porque acuérdese que muchos colombianos tomaron decisiones frente a esa reforma que se aprobó, irse a la SACAI y bueno, una cantidad de cosas sobre lo que significa el futuro pensional de los colombianos. Esto ¿va a estar listo y en cuánto tiempo tiene que estar listo y qué implicaciones tiene para los que ya tomaron decisiones sobre el tema de su pensión? Hay que tener en cuenta que la decisión de la Corte de devolver el texto a la Cámara tiene un componente básico, y es hacer el debate de la proposición que acoge el texto de Senado. Esa es la instrucción, o esa es la orden que da la Corte Constitucional. Los congresistas van a tener que debatir esa proposición y la van a tener que votar. Si la aprueban, aún así tendría que darse una convocatoria al Senado para conciliar la vigencia. Si logran aprobarlo, por ejemplo, esta noche, la vigencia se mantendría 1 de julio, no habría necesidad de conciliación y el régimen pensional iniciaría el 1 de julio, pero hay que tener en cuenta que también el auto de la Corte suspende los términos hasta tanto la Cámara resuelva o subsane la decisión y se proceda a una revisión de fondo del texto por parte de la Corte y que haya una decisión de fondo por parte de la Corte. Entonces van a pasar unos meses. Sin embargo, hay 2 artículos que se mantienen vigentes de la reforma pensional, que es el que permite la escogencia de las ACAI o lo que conocemos en estos momentos como los fondos privados, que es donde irá parte del ahorro individual, y también todo el proceso de traslado de los colombianos a Colpensiones, que va a ser la base de todo el nuevo sistema pensional de Pilares.
Gracias, Andrés Carmona. Y esto después entonces llega el decreto, después de que la Cámara de Representantes se quejara y le dijera al ministro, como decía usted, que no se puede estar convocando a extras por Twitter, que tienen que llegarles el documento físico para que ellos se pongan a trabajar. Antes de irnos con nuestro pato al agua de hoy, con Camilo Romero, hablando de pensiones, Jennifer, ya hay países ultradesarrollados, de estados sociales de derecho a los que siempre miramos como ejemplo, como referentes, que queremos ser como ellos y demás, que subieron la edad de jubilación a los 70 años, ¿no? En Dinamarca, Camila, imagínese usted pensionarse a los 70 años, una decisión pues que ya estaba pactada y que va a comenzar a aplicarse a partir del año 2040. En la actualidad, Camila, ahí en ese país la edad legal de retiro es de 67 años. Con esta decisión que comenzará a partir del 2040, Dinamarca se pone como el país donde jubilarse tiene que ser más tarde. Es el país con el mayor año de jubilación, no solamente en Europa, sino en el mundo. Va a aumentar paulatinamente, Camila, de 68 años en 2030, o sea, ya en 5 años, 69 en 2035 y, como le digo, 70 años en 2040. Esto, por supuesto, dicen ahí los políticos que tomaron esta decisión en Dinamarca, que están escuchando las recomendaciones que han dado varios organismos internacionales, precisamente por lo que hemos hablado aquí tantas veces, Camila, no se está teniendo tantos niños, ya la base piramidal pues se está transformando y son las medidas que están tomando ahí, y algunos países como España comienzan a tener justamente esta noticia como un ejemplo de lo que, bueno, irremediablemente tendrán que hacer algunos de esos países europeos y de pronto por aquí en estos lados en América Latina, Camila. Pero no solo la no tenida de niños, Jennifer, sino que cada vez vivimos más. La expectativa de vida cada vez crece más y más en el mundo y cada vez trabajamos más tiempo, tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que otros países, algo que es supremamente impopular, cada vez que uno lo dice le llueven tomates, que hay que subir la edad de jubilación, que no hay otra alternativa, pero la gente se pone furiosa cada vez que uno lo dice. Si yo le doy mi opinión, a mí me parece que realmente trabajar hasta los 70 años, cuando uno puede vivir hasta 80, 90 años de manera saludable, si es que uno llega en condiciones, me parece mucho tiempo, Camila. Yo creo que la vida está también para disfrutar un poco, y esperar hasta los 70 años para recibir una pensión me parece que uno no debería vivir para eso, para esperar tanto. Entiendo los cambios demográficos que estamos teniendo, entiendo también lo que usted dice, estamos viviendo más, pero también yo creo que tenemos que buscar otros medios, otros mecanismos. Yo buscaré la forma de cambiar el sistema, porque este sistema de que los jóvenes mantenían a los más viejos, pues ya no está funcionando, precisamente pues porque la base de la juventud se está reduciendo, pues pero que nos sigamos manteniendo en este sistema y alargando Jennifer, la edad de jubilación, es mi opinión. Pero a ver, ¿cómo usted cambia el sistema si la realidad y el hecho es que el ser humano ha aumentado su expectativa de vida y está teniendo menos hijos? Yo creo que hay que cambiar el sistema porque hemos evolucionado. Estamos bajo un sistema de hace décadas donde antes nos reproducíamos un montón, ahora no lo estamos haciendo. Yo creo que hay que pensar otros métodos, Gonzalo, pues con el respeto de la diferencia que podemos tener acá en la mesa, porque sé que ustedes piensan diferente, pero pues yo sí creo que si no estamos hablando de la misma radiografía de la sociedad de hace 50, 70 años, pues no podemos seguir reproduciendo ese sistema pensional que teníamos en ese entonces. Habrá que buscar ahorro individual. La verdad no sé, tendríamos que preguntarle a un experto qué otras opciones tenemos, pero seguir alargando la edad de jubilación precisamente porque no tenemos tantos jóvenes que estén trabajando, me parece que no es pero humanamente no saludable. No solo eso, Jennifer, sino que tenemos políticos liderando el mundo que siguen trabajando a los 80 años. O sea, es que ¿cuántos años tiene el señor Donald Trump? ¿Cuántos años tiene el señor Gustavo Petro, que tiene 65? 5 años le quedarían para jubilarse en Dinamarca a los 70. O sea, tenemos gente trabajando en las altas cortes hasta muy grande. Entonces, no es solo no tener niños, sino que cada vez la capacidad laboral de la gente está llegando pues mucho más allá. Y yo sí le digo una cosa, esto no tiene nada que ver con el tema de la jubilación. El momento en que usted deja de trabajar, se envejece. No tiene, y le dicen a uno todos los expertos, todos los médicos, siga activo con su cerebro, siga trabajando, siga teniendo un propósito, porque en el momento en que lo deja